¿Cómo está Pamela? Muy buenos días. Ella es representante de INRED, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos. Leíamos hace un momento en nuestro segmento editorial cifras que las había subido y actualizado Carlos Oporto, que es un colega comunicador y estadista, muy acucioso en el manejo de los números, de las cifras, de las estadísticas. Y él ha hecho un recuento durante las últimas semanas y meses que hemos vivido estas masacres espantosas y estos eventos desafortunados en los centros de privación de libertad, de lo que ha sido desde el 2010 hasta la fecha, ¿no? Y registramos que el 2021 tenemos un récord espantoso que creo a los ecuatorianos nos debería doler y nos debería también convocar a sentarnos a reflexionar y pensar sobre qué es lo que está pasando con respecto de la rehabilitación social en el país, si es que este concepto existe todavía en el diccionario que maneja el Ejecutivo, rehabilitación social. En 2021 llevamos hasta el día de ayer 255 personas privadas de libertad asesinadas dentro de las cárceles. ¿Cómo entender estas cifras y cómo entender estas consecuencias? Pamela, buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, no solo hablo desde la Fundación INRED, sino desde la Alianza por los Derechos Humanos y desde la Alianza contra las Prisiones, ¿no? Entonces, finalmente, esto es justamente un conjunto de organizaciones que nos juntamos para criticar, para justamente cuestionar lo que pasaba con el sistema penitenciario ecuatoriano y un poco entenderlo desde la estructura y de sus problemas estructurales, desde su integralidad, y no solo desde este discurso reduccionista del Estado de que digamos, se debe a causa de bandas, ¿no? Esta cantidad de muertes que, digamos, hemos registrado, primero, no sabemos si es que sea la real, y eso es una de las cuestiones importantes. El Estado no es transparente con respecto a las cifras. Cuando pasó lo de la muerte, digamos, la masacre a finales de septiembre, el 28 y 29 de septiembre, no teníamos información, no teníamos acceso a la información, así que ni siquiera sabemos si estas 255 personas efectivamente es el número correcto o no es el número correcto, o es más o es menos. Eso es lo primero. Y lo segundo, esto solo denota cada vez más la responsabilidad de un Estado fallido que ha perdido no solo el control con respecto a las cárceles, sino, digamos, no existe ningún tipo de respuesta efectiva con respecto a la rehabilitación. Y esto me parece súper importante lo que tú decías, ya no existe este concepto de rehabilitación, se quedó en la teoría y se quedó hace mucho tiempo en la teoría. Tampoco nos dejemos de engañar y a decir que estas 255 personas o este año efectivamente es el más violento, pero eso no quiere decir que durante los 10, 20 años atrás no hemos tenido muertes, y eso quiere decir que ha aumentado la violencia y que demuestra cómo el Estado a lo largo de los años tiene una deuda histórica con respecto a tomar decisiones. Recordemos que esta es la década que tenemos más hacinamiento y es la década con menos inversión. Entonces, el Estado, a través de los años, no ha hecho ninguna medida efectiva, no ha tenido ningún tipo de política pública efectiva para la rehabilitación, para tratar el tema, digamos, de las condiciones dignas de los presos, para tomar en general la rehabilitación, y solo se ha reducido a controlar, digamos, a securitizar, y esto no ha servido de nada y estas son las consecuencias. Entonces, más bien, solo denota la responsabilidad estatal aumentada y, digamos, agravada a lo largo de los años, y además una falta de control total por parte del Estado. Esa es la lectura que podríamos tener. Vamos a ir desmenuzando poco a poco también lo que nos acaba de decir nuestra invitada Pamela Chiriboga con respecto de la política de rehabilitación social y penitenciaria en el país. A ver, de los datos que publica Carlos Oporto, en la década del 2010 al 2020, sumamos 168 privados de libertad asesinados o muertos o suicidados en los centros de privación. Es decir, en 10 años no llegamos a la cifra de este 2021, 255, o sea, lo de este 2021 sí ya es de película de terror. Yo encuentro, digamos, entre las tantas razones que ha citado nuestra invitada, un evento específico como, digamos, uno de los más críticos para volver esta situación aún más caótica, que es, desde un punto de vista absolutamente antitécnico, el haber eliminado de un soplo instituciones que se encargaban de dictar política pública en materia de rehabilitación. Me refiero específicamente al Ministerio de Justicia. Hoy tenemos un servicio de atención a privados de libertad, un nombre larguísimo que ni el propio presidente de la República, por lo visto, sabe cómo se llama, ¿no? Porque dijo que es el servicio de guías penitenciarios, y no es así.
y que tampoco creo que se ha enterado que está adscrito al Ejecutivo, ¿no? La famosa SNAI. Esa medida fue tomada de manera antitécnica, o sea, no hubo ningún tipo de reflexión cuando Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia. ¿Cómo queda la situación carcelaria? ¿Cómo queda este sector del manejo político y administrativo del Estado? Justamente eso es lo que nos preocupa, digamos, del Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos. Antes tenía justamente las competencias y tenía un rango de ministerio, lo que quiere decir que podía tomar decisiones, digamos, y tener partidas presupuestarias, digamos, algunas cuestiones por superior al Servicio Nacional que ahora tenemos. Ahora, el Servicio Nacional es un conjunto de instituciones y el que sea un conjunto de instituciones hace que se deslinden todos de la responsabilidad, porque hemos escuchado muchísimo de la Secretaría de Derechos Humanos deslindarse completamente del tema, del Ministerio de Gobierno, de la Presidencia. Absolutamente nadie tiene que ver con la política pública penitenciaria ni con, en general, la gestión penitenciaria. Y es el SNAI, pero el SNAI es un conjunto de organizaciones, no pensemos que es, digamos, una institución en específico. Entonces, claro, lo que logró esto no es solo, digamos, trasladar la responsabilidad a un montón de instituciones, y eso quiere decir que ninguna se responsabiliza, pero es esto, ¿no? También el discurso se traslada a yo no tengo absolutamente nada que ver, y de hecho cuando nosotros presentamos la acción de protección en contra de la falta de política pública penitenciaria entre el Centro de Derechos Humanos de la Católica y el INRED, un poco, digamos, accionamos a 8 instituciones públicas diferentes y ninguna tenía la responsabilidad del sistema penitenciario. Y esto hay que entenderlo nuevamente bajo sus causas estructurales. Viene desde el uso abusivo de la prisión preventiva, luego la falta de rehabilitación, la falta de condiciones dignas, la falta de trabajo afuera, la falta de educación, salud dentro, y luego la reincidencia constante. Si tú me preguntas, esto es un círculo vicioso, digamos, de una responsabilidad múltiple de instituciones públicas, pero nadie, digamos, nadie se hace responsable de esto. Y de hecho, tal es así que, por ejemplo, durante años la Secretaría de Derechos Humanos dijo, no, yo no tengo competencia de esto, no soy parte del SNAI, y ahora la cabeza de la Secretaría de Derechos Humanos es también la representante de la presidencia con respecto, digamos, al SNAI. Entonces, sí, el SNAI no solo es solo el gestor, el SNAI, digamos, y de hecho lo ha dicho, en la Corte Constitucional, por ejemplo, en los autos, digamos, de seguimiento de los estados de excepción que se han creado, es claro como el SNAI decía, pero yo solo soy el gestor, yo no tengo que crear política pública, yo no tengo que tomar decisiones, yo solo soy el gestor. Entonces, incluso el mismo SNAI se ha lavado las manos y ha dicho, yo no tengo que ver, yo no tomo las decisiones, a mí básicamente las decisiones me vienen de arriba. Y los de arriba dicen, yo no tengo que ver porque las decisiones las toma el SNAI. Entonces hay un deslinde de responsabilidades increíble, y no solo desde la sociedad civil, sino de la misma Corte Constitucional diciendo, este es solo un gestor, quien tiene que tomar las decisiones es la presidencia al encargarse del Ejecutivo y con respecto a la seguridad del Ministerio de Gobierno. Y ninguna de estas instituciones se ha hecho cargo. Pamela, me parece que es súper apropiado esto que usted acaba de señalar, porque hemos tenido al hilo 2 ministras de gobierno, que además, digamos, otra de las genialidades del gobierno de Lenín Moreno fue haber fusionado la Secretaría de la Política, que maneja todo el relacionamiento con los sectores sociales, organizaciones civiles, gobernaciones, alcaldías, prefecturas, etcétera, 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 con el Ministerio del Interior, que se encarga de un tema tan delicado, tan grave como el de la seguridad. Entonces crearon un monstruo. Y ese monstruo, en un principio, en el gobierno de Moreno, estuvo manejado por una figura de ingrata recordación para este país, como es la señora María Paula Romo. Y en ese entonces la señora Romo dijo, mi responsabilidad o de la policía no es allá, como usted bien señala. Hoy la señora Alexandra Vela replica el mismo discurso de la señora Romo. De hecho, Vela es una de las formadoras políticas de Romo y dice, responsabilidad del Ministerio de Gobierno, de la policía, tampoco es. Entonces, ¿quién finalmente tiene que hacerse cargo, Pamela, de un tema tan delicado, tan grave, que ha bañado de sangre las cárceles del país y que nos tiene a los ecuatorianos además con, digamos, la expectativa de que ese tipo de violencia que hoy ocurre dentro de las cárceles se traslade a las calles, a las plazas, a las ciudades de todo el país? Efectivamente, la responsabilidad no, y eso es importante empezar a pensar, la responsabilidad no pertenece solo a una institución pública. Si nosotros empezamos a pensar que solo responde una institución pública, empecemos a reducir las causas que, digamos, que tiene detrás todo este problema integral. Para esto solo me gustaría decir que efectivamente cuando María Paula estuvo
digamos, en su gestión, sí crearon una política pública, se llama la Política Pública de Seguridad Ciudadana, de hecho se acaba para este año, por eso he mencionado que la política pública se aplicaría desde el 2022. No es tan grave ni urgente hacerlo en este año que tenemos la mayor cantidad de masacres, sino solo desde el 2022. Y en este sentido, se creó esta política pública y de hecho había un reconocimiento de la problemática de las cárceles y de hecho había una mención específica de cuál era la problemática de mujeres criminalizadas, por ejemplo, por delitos de drogas y cómo, digamos, el tema de drogas criminalizaba a mujeres y además afectaba a las familias en las que, digamos, a las que ellas cuidaban. Eso parecía, digamos, en los antecedentes, que finalmente la política pública iba a responder de alguna forma al sistema penitenciario. Reconocieron el problema y lo dejaron exactamente igual porque los 7 u 8 ejes que existen en esta política pública solo están dirigidos a la seguridad ciudadana y no a la seguridad penitenciaria ni en general al sistema penitenciario. Entonces, regresando un poco a tu pregunta, ¿quién es el responsable? La verdad es que muchísimas instituciones públicas, porque como te digo, esto es un círculo vicioso. Empieza nuevamente desde el uso abusivo de la prisión preventiva. Actualmente tenemos cerca de 15.000 personas dentro de las 40.000, tenemos 38.800, digamos, personas privadas de libertad. De estas 40.000, aproximadamente 15.000 están en prisión preventiva, es decir, ni siquiera tienen una sentencia condenatoria. Tienes una tercera parte, digamos, de toda la gente. Pero ahí no tenemos, perdón que le corte ahí, Pamela, porque me parece interesantísimo esto que dice, 15%, perdón, o 15.000 personas. 15.000 personas, son 14.000 y algo más, más o menos redondeados, son como 15.000 personas. Estamos hablando del 40% más o menos. Exactamente, y esto quiere, digamos, demuestra el uso abusivo de la prisión preventiva. Pero ahí tenemos un personaje clave que es la fiscal general del Estado, que para ella dijo que la regla es la prisión preventiva para todo investigado. Y ese es el problema, que digamos ya hemos reconocido la Corte Constitucional, es más, cuando pasó la masacre de febrero, llamaron a Comisión General, a muchas de las autoridades, al Ministerio de Gobierno, al SNAI, a todos, y todos reconocieron que existe un uso abusivo de la prisión preventiva. Todos han reconocido que la regla excepcional de que se utilice la prisión preventiva simplemente ha fallado. Es decir, es un problema que ya reconoce el Estado. Ya ha tomado algún tipo, digamos, de corrección, algún tipo de procedimiento, algún tipo de instructivo, no solo la Fiscalía, y a mí me parece importante decirlo, sino el Consejo de la Judicatura, porque ellos son quienes están a cargo de los jueces. Entonces, un fiscal pide la prisión preventiva, pero el juez es finalmente quien tiene que dar. Entonces, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía son responsables en ese sentido. Mientras no se tome por lo menos algún tipo de correctivo o algún tipo de instructivo que nos vuelva a recordar a los funcionarios públicos que el uso de la prisión preventiva debería ser sumamente excepcional, entonces finalmente, digamos, desde ahí ya no se subsana el problema. Desde ahí empieza el problema. 15.000 personas que están en prisión preventiva y además muchas de las personas fallecidas en y las otras masacres son personas, uno, que estaban en prisión preventiva, dos, que tenían, por ejemplo, 8 meses de condena, 3, que incluso ya deberían haber salido. Así de mal estamos. Entonces, nuevamente, desde ahí empieza el problema y ya tenemos 2 instituciones responsables. Luego entramos ya digamos, al espacio penitenciario. Tiene 0 condiciones, digamos, dignas de supervivencia. Tal es así que, de hecho, incluso para controlar, y esto lo sabemos porque no es público y lastimosamente no es pública esta información, lo sabemos desde dentro como Alianza contra las Prisiones, es que les negaron como una forma de control la alimentación durante 3 o 4 días. Las personas privadas de libertad dejaron de recibir comida por parte del SNAI, o sea, por parte de las cárceles, porque era parte del control que tenían. Y no solo eso, sino que hemos, digamos... Pero eso ya no es control, perdón, Pamela, usted que es especialista en derechos humanos me va a decir a mí si yo estoy loco, pero eso ya no es control, eso es tortura. Exacto, exactamente. Imagínate a qué punto hemos llegado en donde el control ya no se traslada, como hay tanta falta de control con respecto al Estado dentro de las cárceles, que la única forma es justamente manipular y, digamos, controlar en base a sus condiciones mínimas de supervivencia. De hecho, bajo los estándares internacionales de derechos humanos, lo único que debería pasar dentro del espacio penitenciario deberían garantizarse todos los derechos, excepto la libertad de movilidad. No debería, digamos, es más, los estándares dicen no se debe agravar la situación del espacio penitenciario, de la privación de libertad. Deberían estar exactamente los derechos, solo se debería restringir la libertad de movilidad. Esto no es lo que pasa. Pamela. Y no solo porque, digamos... Y ayer vi...
A ver, concluya, por favor, porque le quiero preguntar algo que está conectado con el tema de la alimentación, que vi unas imágenes de ayer que yo quiero que usted nos diga si eso es real o no. Justamente, y más bien nos preocupa esto de que les hayan, digamos, privado de comer durante 3 o 4 días. De hecho, digamos, en un principio supimos y dijimos, ¿qué es lo que pasa? 2 días, y luego 2 días después nos volvieron a confirmar, digamos, a reconfirmar la información. 2 días después, o sea, iban 4 o 5 días sin alimentación, pero además sabemos que la comida tiene una sustancia, me parece que es azufre, en pequeñas cantidades para evitar, digamos, la libido sexual y que puedan evitar, digamos, estas cuestiones de violencia sexual dentro de las cárceles. Entonces, no solo sabemos que existe, digamos, toda una mala gestión con respecto a la comida llega fría y además tampoco existe esta diferencia para las personas que están adentro y que tienen necesidades de salud diferenciadas. Por ejemplo, las personas que necesitan dietas específicas porque tienen enfermedades catastróficas o otro tipo de necesidades ni siquiera son tomadas en cuenta. Entonces, solo desde la alimentación existen un montón de problemas. Eso ni se diga de la salud, de la educación, de los talleres a los que casi nadie puede acceder porque los talleres dan a muy pocas personas con respecto a la gran cantidad de población penitenciaria. Entonces, dentro del sistema penitenciario existen muchísimos problemas. Y ni se diga después, una vez que salen, ¿no? Ayer veía, le decía yo, imágenes en redes sociales de privados de libertad cocinando gatos. Esas fotos, esas imágenes son reales. La verdad es que, digamos, desconozco, no podría decir si son reales, si son de nuestras cárceles o Ujú. no. No es una información que pueda, digamos, contrastar. Otra O cosa, desde la alianza, que después no de las sé. masacres de estos meses, Pamela, digamos, hay cuerpos obviamente que resultarán prácticamente imposible de reconocer por parte de sus familiares. ¿Qué pasa en esos casos? ¿O habrá cuerpos también que simplemente nadie los reclame? Y de hecho, ahí, justo con respecto a la pregunta, me gustaría traer, digamos, a colación qué es lo que pasó después de la masacre del 28 de septiembre. El presidente Lazo llama a los familiares y dice, por favor, todos vengan a estas canchas y vengan a recibir información acerca de las personas que fallecieron. Esta era la información oficial. Nosotros desde territorio, específicamente el CDH Guayaquil, el Centro de Derechos Humanos de Guayaquil, fue a esta concentración, a estas canchas. Y lo que se topó es que había muchas instituciones públicas sin una lista de personas que habían fallecido, no habían identificado a las personas que habían fallecido. Y lo que hacían con los familiares es básicamente sentarles y tomar digamos, una entrevista sociológica para identificar características de las personas que habían fallecido, a ver si así las identificaban. Y además les mostraban a los familiares las fotos de las personas que habían fallecido para ver si es que de alguna forma les identificaban o no les identificaban. Esto no solo es un proceso súper revictimizante para las víctimas, por Ujú, supuesto, sino que además demuestra que el Estado ni siquiera tenía la lista de gente que pertenecía a la penitenciaría y tampoco que habían ujú, fallecido. ujú. Entonces, claro, es un problema, digamos, de falta de información y además, digamos, durante los primeros días ni siquiera se sabía de la entrega de cuerpos, luego se fueron entregando los cuerpos paulatinamente y hasta donde sabemos han sido entregados la mayoría de cuerpos, excepto 6, y los 6 no se pueden entregar estos cuerpos, dado que digamos, el Estado que tienen los cuerpos. Eso no se puede finalmente entregar ni se puede identificar a quienes pertenecían estos 6 cuerpos. A ver, en los años anteriores hubo un modelo que se llevó adelante para, por ejemplo, sacar de la zona de San Roque, donde funcionaba el penal García Moreno, uno de los centros de privación de libertad que ya, digamos, llevaba años, no había sido remodelado por la misma zona, etcétera, y se construyeron estos galpones que, por ejemplo, hoy tenemos en La Tacunga, o el otro que está en Guayas, y me parece que es en la vía, no sé si es vía Daulem, creo que es. em, ¿Ese modelo era el óptimo, era el que necesitaba el país, o qué más le faltó a esa política pública para cambiar la realidad de los centros penitenciarios? Mm, a ver, creo que desde el 2000 es necesario, digamos, distinguir que desde el 2014 cambiamos a un sistema, un nuevo sistema de gestión penitenciaria. Ujú, Creo que tenía el anterior sus pros y sus contras. Y esto es interesante, por ejemplo, Caleidos hace una investigación con respecto al anterior sistema que había. Y hay como algunas cuestiones que a mí me gustaría destacar que creo que se perdieron y que creo que son fundamentales para volver, digamos, a un sistema penitenciario mucho más digno. El primero es que en el anterior sistema penitenciario existían comités
de personas privadas de libertad. Había una organización interesante con respecto, digamos, se reunían entre asociaciones de personas privadas de libertad y eso permitía un poco reconocer cuáles eran las necesidades que estaban teniendo desde dentro. También la segunda cuestión es que antes se le permitía a la sociedad civil y a otras organizaciones entrar en el sistema penitenciario y dar talleres. Por ejemplo, el mismo INRED daba talleres de prevención y de alternativas contra la violencia. Nosotros entramos, digamos, durante muchísimo tiempo a la cárcel, específicamente a las cárceles de mujeres, para dar este tipo de talleres. Eso es lo segundo. Lo tercero es que había una especie como de economía, como lo dice Caleidos en su investigación, y lo que quiere decir es que dentro, digamos, alrededor del espacio penitenciario existían, digamos, varios comercios que, digamos, se movían con respecto a, digamos, a la cárcel, ¿no? Y lo Por tercero, y ejemplo, lo cuarto venta es de que había alimentación, por ejemplo, ¿no es cierto? venta de alimentación, Correcto. exacto. Justamente afuera y era parte también de los familiares. Entonces, de alguna forma, había una economía que de alguna forma funcionaba. Y lo cuarto es que había bastantes visitas de familiares, es decir, había muchísimo contacto con los familiares. ¿Qué pasó con el nuevo sistema de gestión penitenciaria? Primero, sociedad civil afuera. Nosotros no hemos podido entrar, hemos tratado de pedir permiso, porque ahora nos toca pedir permiso y será Naila que quizás a veces te responde, a veces no te responde. Hemos intentado entrar y la única organización que ha logrado entrar es Caleidos y hacer una investigación. Cerrada la puerta por la sociedad civil, quienes pueden entrar son las organizaciones religiosas, por ejemplo, pero las organizaciones de derechos humanos simplemente no podemos entrar. Uno, lo demás, cuando se trasladaron, aparte de, digamos, de todas las condiciones para nada dignas que incluyó el traslado, lo que pasó es que cuando llegaron a las nuevas cárceles estaban completamente distanciados de su familia. Y esto tiene dos efectos. Primero, ya no servía esta especie de economía. Y además estaban completamente separados de sus familias, lo que resulta básico para su rehabilitación. Entonces la gente ya no les puede visitar. Y esto pasa en las tres megacárceles, en la Tacunga, en Turi y en Guayaquil, como son megas y finalmente trajeron a muchas personas de todo el país, finalmente ya no pueden ser visitados para sus familiares y eso resulta básico para la rehabilitación. Finalmente no funciona esto de las economías. Y además, simplemente, digamos, destruyeron de alguna forma, o ya no existe ese incentivo para hacer estas organizaciones de presos. Así que tampoco sabemos cuáles son las necesidades de las personas privadas de libertad, porque no existe ningún tipo de organización dentro de los espacios penitenciarios. Entonces, si tú me preguntas, tampoco creo que haya sido el mejor sistema de gestión penitenciaria el anterior. Hemos identificado un montón de problemas también. El mismo penal García Moreno funcionaba muchísimo con privilegios, ¿no? Tenían, o sea, lugares en donde había televisión, internet, cocina, todo, y habían otros espacios completamente hacinados. También acordémonos, digamos, de esa estructura de mucha corrupción. Pero esto tampoco está solventado en este sistema penitenciario. También vemos eso. Y tal es así que, por ejemplo, recién tuvimos una reunión con la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional y una de las técnicas nos contó que ella llegó a la penitenciaría en Guayaquil hace unas 2 semanas o una semana que fue la Comisión de Seguridad de la Asamblea y decía que había redes de wifi con los nombres de cada banda. Aquí está la red de wifi Lobos, aquí la de red Choneros. Entonces tampoco es que cambiamos de este sistema de corrupción, tampoco es que cambiamos de un mejor sistema, es más, creo que hemos empeorado, la verdad. Y por estos tipos de factores creo que no fue el modelo correcto de gestión penitenciaria. Muy bien, 8 de la mañana con 34 minutos. Le queremos agradecer muchísimo a Pamela Chiriboga, coordinadora jurídica de INRED, especialista en derechos humanos, hablando sobre esta situación tan crítica, caótica que está atravesando el país. La inseguridad que se reproduce dentro y fuera, además, ¿no?, de los centros de privación de libertad. Le quiero comprometer para que en una próxima oportunidad también nos acompañe Pamela para seguir abordando este tema. Son cosas de las que obviamente hay que seguir hablando mientras no se encuentren soluciones a largo plazo y que le den garantías al país para poder tener en marcha y en funcionamiento un buen sistema de rehabilitación social. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y solo unas cuestiones pequeñitas. Primero, ayer dimos una rueda de prensa desde la Alianza contra las Prisiones, así que les invito también a ver desde diferentes perspectivas, no solo desde el enfoque de género, sino, por ejemplo, desde el enfoque de movilidad humana, que también tiene esta idea la Alianza contra las Prisiones. Y segundo, decirles que tanto la Alianza por los Derechos Humanos como la Alianza contra las Prisiones estamos fungiendo de veedores en el proceso de fiscalización de esta crisis penitenciaria por parte de la Asamblea.
De hecho, la Asamblea va a acudir tanto al Turi como a la Tacunga. De hecho, mañana va a ir a la Tacunga y las dos alianzas vamos a tener representantes ahí justamente para ver cómo está la Asamblea respondiendo a la fiscalización y si es que está tomando en cuenta estos enfoques integrales y si es que finalmente nos deslindamos del enfoque securitista y le empezamos a dar derechos humanos a esta crisis penitenciaria también. Entonces, más bien les invitamos a también estar pendientes de lo que está haciendo la Asamblea y sobre todo ser vigilantes de esta tarea que está haciendo la Asamblea. Perfecto. Muchísimas gracias, Pamela. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes. 8 de la mañana con 36 minutos. Nosotros hacemos un breve corte y de inmediato regresamos con nuestra última entrevista de la semana.